Vamos a comenzar con la conferencia que se denomina el Laboratorio Subterráneo Andes, que va a estar a cargo del doctor Xavier Berthoud. El doctor Xavier Berthoud es doctor en astrofísica, recibido en la Universidad de París Sexto, investigador independiente del CONICET e investigador de la CNEA. Dirige el Laboratorio de Detección de Partículas y Radiación del Centro Atómico Bariloche. Es el impulsor y coordinador internacional del proyecto Andes, miembro destacado de la colaboración Pierre Auger y recibió el premio Carlos Bolini en Física de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en el año 2011. Así que, Xavier, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. A ver si ¿me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, muchas gracias por la invitación. Les voy a hablar del Laboratorio Subterráneo Andes, una oportunidad para la comunidad, para su comunidad. Yo no soy, como escucharon, soy doctor en astrofísica. Soy astrofísico de rayo cósmico, para ser más exacto. Entonces estoy acostumbrado a trabajar en sitios agradables como Sierra Negra en México, Mérida, el Pico Espejo en Venezuela, o más cerca el Observatorio Pierre Auger ahí en Malargüe, en la provincia de Mendoza. Y bueno, estoy acá en un congreso de geología para hablarle de un laboratorio subterráneo, que entre paréntesis es un lugar donde no hay rayos cósmicos. Entonces un poco la pregunta es ¿qué estoy haciendo acá? Entonces la idea es un poco presentarle un proyecto que nació hace unos años, que es la idea de construir un laboratorio subterráneo, el proyecto Andes, en un túnel que está por construirse entre Argentina y Chile, no muy lejos de acá, entre San Juan y Coquimbo. Y bueno, la motivación mía y de mis colegas viene de la parte de esa astrofísica de partículas, y les voy a hablar un poquito de eso para que sepan un poco lo que hacemos nosotros, intentar convencerles de que también es interesante. Pero bueno, la idea de estar acá es más que todo presentarles el laboratorio que queremos construir nosotros y ver si no les interesa a ustedes también tener un laboratorio ahí en el medio de la montaña, que supongo que a alguno de ustedes sí. Entonces, ver si podemos juntar una cierta masa crítica para hacer una subparte de Andes que esté dedicada a geología, geofísica. Bueno, voy a empezar por hablarle un poco de lo que hacemos nosotros, de lo que nos motiva y motiva a colegas de todo el mundo en construir la docena de laboratorios subterráneos que existen hoy en día y qué tipo de investigación se hace en esos lugares. La motivación principal y lo que llevó a tener esos laboratorios hoy en día viene de la física de partículas. En nuestro caso, la radiación cósmica son partículas que vienen del espacio, esos rayos cósmicos a los cuales dediqué mi vida hasta ahora. Algo muy interesante para estudiar, pero también algo que consideran colegas como ruido de fondo. Entonces, un ruido sobre otras cosas que quieren detectar. Acá les puse alguna cosa. Si ponen un detector de partículas típico, lo hacen de 1 metro cúbico, por día van a tener un montón de electrones, positrones, gamas, muones, neutrones, toda una zoología de partículas que son interesantes, que es lo que estudié por lo menos en los últimos 20 años de mi carrera. Pero también puede detectar otra partícula, neutrino, materia oscura, voy a hablar un poco más de eso después, pero muchísimo menos, ¿no? Ven los números, son bastante más chicos. Entonces lo primero que hay que hacer para detectar eso es construir un detector gigante. Acá tienen una foto de un detector que se llama Super Kamiokande, que está en Japón. Es un tanque de agua, 40 metros de diámetro, 40 metros de alto, lleno de agua, con tubos fotomultiplicadores para detectar luz, de 50 centímetros de diámetro cada uno, hay 11.000. El cosito naranja ese es un barquito, un bote, con 2 tipos arriba que están limpiando los tubos fotomultiplicadores. Anécdota, haciendo eso hace unos años rompieron uno y se hizo una onda de choque
que rompió 7.000 de los 11.000. Fue el año después de que recibieron el premio Nobel por un descubrimiento, entonces no tuvieron dificultad a conseguir la plata para reemplazarlos. Entonces, una vez que uno tiene un detector así de 40 metros de diámetro, 40 metros de alto, puede ver bastante de esas partículas, pero todavía va a seguir viendo muchísimo más de esas. Entonces, para aislarse de esos electrones, neutrones, muones, lo que uno hace es ir bajo tierra. Y por eso esos laboratorios subterráneos, para protegerse de esas partículas. Cuando uno va bajo tierra no se protege de esas, porque esas, si uno detecta poco, no es que haya poco, en realidad hay más que las otras, pero interactúan poco, pueden atravesar muchos metros de roca sin que pase nada. Para tener un poco una idea de números, está esa comparación más o menos con un ruido más común que un ruido de partícula. A la superficie terrestre, por ejemplo, donde trabajo yo, en el Centro Atómico Bariloche, hay algo como una partícula por metro cuadrado por milisegundo, ¿no? Si uno pone un detector, ve cosas todo el tiempo. Si uno va, por ejemplo, en un laboratorio en Francia, a 1.700 metros bajo tierra, el laboratorio Modan, vas a tener una partícula por metro cuadrado por día. 8 órdenes de magnitud menos. Entonces, eso permite ver, por ejemplo, eventos que serían 10 eventos por día, mientras que en la superficie sería totalmente imposible. La comparación con el ruido es diferencia entre un concierto de rock, por ejemplo, Roger Waters en River, y la Patagonia en el medio de la nada, un día sin viento, que no existe por los que conocen la Patagonia, pero imaginemos un día sin viento en la Patagonia. Entonces, de alguna manera estamos, de manera poética, buscando escuchar los murmullos del universo. Eso es la parte poética, esa es la parte científica, bastante menos poética. Ahí son los títulos de todas las presentaciones de una conferencia sobre el tema. Es un área extremadamente activo en física de partículas y cosmología, física teórica, donde las dos ramas más activas son materia oscura y neutrino, y les voy a contar un poquito de qué se trata. Acá en algún lugar, no sé, sí, acá, Andes, an Underground Laboratory in South America, una presentación sobre Andes. La materia oscura, para empezar, es un tema muy importante en física hoy en día. Acá le puse una cita de Rumsfeld, es poco común poder usar ese tipo de citas. En una próxima charla intentaré poner una de Trump, va a ser más difícil, son más cortas. Acá nos habla de los known unknowns, que son las cosas que sabemos que están pero que no entendemos, ¿no? Tiene 3 categorías, como matemático le falta una, que es los unknown knowns, las cosas que sabemos pero no nos damos cuenta que sabemos. Pero bueno, la materia oscura es un known unknown, entonces es algo que sabemos que está pero no sabemos lo que es. Acá tienen una vista simplificada del universo, de la energía en el universo. Materia es energía, entonces incluye algo como la Tierra, los planetas, incluye neutrinos, estrellas, el gas interestelar. Todo eso más o menos son 5%. Eso es lo que conocemos del universo. Entonces, entendemos la física que gobierna más o menos el 5% del universo. Y después hay más o menos un 25% que es materia oscura, que está, pero no sabemos lo que es. Y hay algo como un 70% que es energía oscura, que también sabemos que está, pero que tampoco sabemos lo que es. La materia oscura es algo que atrae, la energía oscura es algo que, al contrario, repulsa. La materia oscura sabemos que está porque sea lo que sea que miramos, vemos que falta materia. Si vemos cómo giran la galaxia, si vemos qué pasa cuando chocan galaxias, si vemos la distribución de la galaxia, si miramos el fondo microondas, que es lo que pasó después del Big Bang, si miramos un montón de efectos diferentes, lentes gravitacionales, un montón de cosas que no tienen nada que ver una con la otra, todas nos apuntan a lo mismo, que nos falta materia. Nos falta materia, mucha materia, ¿no? Básicamente nos falta el 85% de la materia.
Y lo que sabemos es que esa materia no es no bariónica, no es la materia común, no es la materia que conocemos. No es la que tenemos en el modelo estándar de física de partículas, entonces es algo totalmente nuevo. Obviamente eso es muy motivante, ¿no? Es un viaje a Estocolmo apenas uno encuentra algo y es descubrir de repente algo que es 6 veces más presente que la materia común, que va a ser seguro muy complejo también. Entonces es realmente algo que motiva muchísimo en física de partículas y que lleva inversiones de decenas de millones de dólares para hacer detectores. Para detectar esa cosa hay que ir bajo tierra, por eso esa construcción de laboratorios subterráneos que tienen cavernas enormes, en los cuales se hacen detectores de muy alta tecnología, se ve gente ahí trabajando, parecen trabajar en un satélite, es aún más preciso como tipo de trabajo que para satélites. No tenemos que tener ninguna contaminación radioactiva, para tener una idea, protegemos los detectores usualmente con plomo, pero el plomo también es radioactivo, tiene plomo 210, entonces lo que usamos es plomo arqueológico, es plomo que se fabricó en la época de los romanos, que quedó hundido en el mar durante 2000 años, entonces se fue toda la parte radioactiva, y ese plomo lo recuperamos ahora y lo estamos usando en los detectores. ¿No? Si dejamos una persona al lado del detector mientras se mide, la radioactividad propia de la persona es suficiente para tapar la señal que estamos buscando. Los detectores, bueno, hay algunos esféricos, ¿no? La vaca esférica de los físicos, nos gusta la simetría esférica. Ese tal vez es el menos lindo de todos, pero es el en el cual trabajo yo, así que me siento obligado de ponerlo. Entonces, ese es uno de los 2 temas que más nos motivan, que no tiene nada que ver con ustedes, lo lamento, pero bueno, es una cosa que nos interesa. El segundo tema, que tiene un poquito más que ver con la parte geo, son los neutrinos. El neutrino es una partícula que fue postulada en 1930, básicamente en un decaimiento radioactivo no se conservaba la energía, algo que no se entendía. Entonces Pauli llegó a decir, bueno, hice una cosa terrible, inventé una partícula que no se puede detectar, que era su idea. No se conserva la energía porque en realidad sí se conserva, pero hay una parte que se va y no se puede ver. Se tardó algo como 30 años antes de detectarse y bueno, es una partícula que es muy importante para la física de partículas, como se puede ver, con 4 premios Nobel en los últimos 30 años. Y hoy en día seguimos trabajando con esa partícula, en particular una de las cosas que buscamos, violación de paridad en el sector leptónico, podría explicar por qué estamos en un universo de materia. La física de partículas tiene mucha simetría y en el universo debería haber la misma cantidad de materia que de antimateria y entonces cuando se enfría no debería haber nada, no deberíamos existir. Claramente no es así, entonces ¿qué hizo que en el universo hay más materia que antimateria? De hecho no hay antimateria. ¿Por qué? El neutrino podría ser una de las explicaciones. Entonces, bueno, el neutrino, ahí ven una foto del Sol en neutrino, que es una foto que se saca de día como de noche, porque los neutrinos atravesan la Tierra, entonces se puede ver también de día como de noche. Un tema que sí tiene que ver con la geo son los geoneutrinos. Bueno, el decaimiento radioactivo del uranio, torio y potasio en la Tierra produce neutrinos. Esos neutrinos se pueden detectar con detectores. Ahí se ve borexino, que es el mejor detector que tenemos hoy en día para hacer esas cosas. Ya se había detectado hace unos 10 años por un experimento japonés llamado CAMLAB. Y lo que pueden ver acá es el espectro de energía de los neutrinos que detectan, donde hay una joroba naranja, que son neutrinos de centrales nucleares, que están al lado, en Europa. Y hay 2 otras jorobas, una azul y una celeste, que son neutrinos de uranio y de torio. Entonces, midiendo esos geoneutrinos, uno puede saber cuántos decaimientos radioactivos hay en la Tierra. Y eso nos da una cantidad de calor producido, una energía disipada en esos decaimientos. Y la energía disipada en base a esa medición son resultados nuevos, eso tiene 2 años. Nos dice que básicamente los decaimientos radioactivos en la Tierra son responsables de algo como 33 terawatts, cuando el balance térmico de la Tierra total son 47 terawatts. Entonces eso significa que los decaimientos en sí representan algo como el 60-70% de todo el calor producido por la Tierra. Entonces ese es un ejemplo, digamos,
de lugar donde hay trabajos comunes entre gente de la comunidad geo y gente de física de partículas. Y obviamente sería muy interesante poder saber de dónde vienen esos geoneutrinos para poder hacer densidad de uranio, torio, como función de la profundidad y cosas por el estilo, pero todavía nosotros, los físicos de partículas, no somos capaces de hacer detectores que lo puedan hacer, tal vez en el futuro. Ahora les voy a hablar también rápidamente de unas otras cosas que no son geo, que se hacen ahí, un poco para transmitirle la idea de que ese laboratorio que se hizo para hacer física de partícula también sirve para hacer muchas otras cosas. Y entonces de alguna manera es una facility, ¿no? Un lugar donde cualquier persona que tiene una idea que se pueda hacer ahí está bienvenido para venir a trabajar. Por ejemplo, biólogos están interesados en un lugar donde no hay radiación cósmica, y entonces en Italia, ahí en el Gran Sasso, tienen un laboratorio donde hacen crecer células, hacen crecer animales, ratas y moscas, y estudian el impacto de la radiación sobre esos animales. Uno tiene la impresión que más radiación siempre es más daño, ¿no? El daño por radiación, y lo que encontraron es que en realidad los animales o las células que se producen en esos laboratorios son más sensibles al daño que las que están afuera. Como que el hecho de tener un poquito de daño permite entrenar al ADN a repararse y cosas por el estilo, y de alguna manera estamos bien adaptados al nivel de radiación en el cual vivimos, otra victoria de Darwin de alguna manera. Entonces, esos biólogos están haciendo estudios así en esos laboratorios subterráneos. Hay también estudios de fitorremediación, o sea, las plantas que absorben contaminación en el suelo, y esos estudios se pueden hacer también. Uno pone plomo, ve cómo la planta absorbe el plomo, hay plomo radioactivo, pero la medición de esa cantidad de plomo es una cantidad muy chica. Entonces, si uno hace la medición en un laboratorio, está dominado por el fondo de radiación. En un laboratorio subterráneo no hay fondo de radiación, cero, entonces uno puede hacer esa medición y ver la evolución día a día de cómo se va el plomo dentro de la planta. Temas muy variados que no se pensaron cuando se hicieron esos laboratorios: sardina y anchoas en Perú. Aparentemente es algo muy importante a nivel mundial, la pesca de esas cosas, y solamente hay datos de los últimos 10 años, 20 años. La pregunta es, por ejemplo, con el calentamiento global, cambios de temperatura en el agua, ¿va a tener impacto fuerte en el futuro eso? Entonces, con 10 años de datos es difícil hacer modelos. Lo que se puede hacer es tomando sedimentos en el fondo del océano, midiendo también radioactividad, que aparentemente, no sé, las escamas de anchoas y de sardinas no tienen el mismo potasio, no sé exactamente qué elemento están usando. Pueden ver la evolución de esas poblaciones sobre 2 siglos y entonces hacer modelos y predecir tal vez lo que pase a futuro. Contaminación de plomo en los lagos, en los Alpes, hicieron mediciones para ver si cuando se pasó a nafta sin plomo tuvo un impacto o no en la contaminación. Para hacer ese impacto uno necesita una resolución temporal de la medición muy buena, y eso tampoco se puede hacer fuera de un laboratorio subterráneo. Y de hecho se dieron cuenta que la contaminación en plomo empezó a bajar cuando Estados Unidos pasó a nafta sin plomo. Así que aparentemente el jet stream inyectaba bastante contaminación en Europa también. Últimos 2 temas y después hablo más de Andes y de la parte geo. Intel está haciendo pruebas de microchip en esos laboratorios. Los rayos cósmicos también producen fallas en los dispositivos electrónicos, entonces para probarlos bien van ahí bajo tierra para hacer esas mediciones. Y datación de vino, siendo franco-argentino, el vino es algo doblemente importante. Y en un laboratorio en Francia hicieron unas mediciones de unas botellas que supuestamente eran Bordeaux del inicio del siglo XX, que valían millones. Entonces la pregunta es, ¿son realmente Bordeaux del inicio del siglo XX o no? En el aire la tasa de cesio tiene que ver con las explosiones nucleares que hicimos nosotros. Entonces antes del 45 no había cesio, y después de los 65, creo, cuando dejaron de hacer experimentos en la atmósfera, bajó bastante. Entonces, midiendo si hay cesio en el vino, se puede saber si ese vino se hizo antes o después del 45, y vieron que había cesio, entonces era un fraude.
Bueno, eso es un poco todas las cosas raras que se hacen ahí en esos laboratorios. Y ahora, ¿por qué acá? ¿Por qué Andes? Ahí tienen un mapa de todos los laboratorios que están por el mundo. Hay una docena al día de hoy, principalmente Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia. Ven que no hay ninguno en el hemisferio sur. Entonces, cuando hace 6 años, 7 años, nos enteramos del proyecto del túnel Agua Negra, que era construir un túnel nuevo entre San Juan, en la Argentina, y Coquimbo, en Chile, básicamente por razones comerciales, no es abrir el mercado asiático a las zonas productoras de Argentina y Brasil principalmente. Nos pareció un lugar ideal para hacer ese tipo de laboratorio. El túnel en sí es un túnel va a ser un túnel de 14 kilómetros de largo, son 2 túneles viales de 2 carriles cada uno que va de Argentina a Chile y el otro de Chile a Argentina. Cada túnel 12 metros de diámetro, y el punto más profundo, que es más o menos a la frontera, son 1750 metros de profundidad. 1750 metros es mucho. De construir un laboratorio ahí sería el tercer laboratorio más profundo del mundo. Entonces es un lugar que en sí es muy atractivo para hacer un laboratorio subterráneo. Hacer un laboratorio en un túnel es algo que se puede hacer solamente cuando se construye el túnel. Después ya no se puede excavar toneladas de roca. Entonces es ahora o nunca. Y la otra manera de hacer un laboratorio subterráneo es ir en una mina, donde ahí sí hay más actividad, se puede hacer más o menos cuando uno quiere, cuando lo dejan, pero usualmente las condiciones de trabajo en una mina no son las mismas que en un túnel. En un túnel uno tiene su laboratorio, llega con su autito a la mañana para trabajar, o con un camión con el detector adentro, lo instala, se va, todo tranqui. En una mina, usualmente el detector hay que romperlo en pedazos chiquitos, bajar por el ascensor, trabajar en un ambiente no muy saludable, digamos, con explosiones todo el tiempo. Entonces, cuando se puede hacer un laboratorio en un túnel, es una oportunidad que hay que aprovechar. Laboratorios así, hay uno en Italia, uno en Francia y uno en España, y los 3 se hicieron cuando se hizo el túnel. Entonces, bueno, cuando nos enteramos de eso, entramos en contacto con la gente que trabajaba sobre el túnel, la entidad binacional Túnel Agua Negra, que es la que está a cargo del aspecto, digamos, técnico y político de la construcción del túnel, y propusimos hacer ahí un laboratorio en la parte más profunda. Después de 6 años de trabajo, llegamos a esa propuesta. Ahí están los 2 túneles viales, en el medio hay un túnel de ventilación, y esa excavación sería el laboratorio Andes. Uno llega de Chile, entra por acá, después sale por acá y sigue hacia Argentina. Hay un túnel de acceso de emergencia al otro túnel, y una vez adentro hay varias salas chicas, una sala mediana, una sala grande y un pozo grande. Los tamaños de esas excavaciones son bastante grandes, ¿no? La cadena principal son 21 metros de ancho, 23 de alto, 50 metros de largo. Entonces estamos hablando de una obra bastante importante. El costo más o menos de ese laboratorio es un poco menor a 40 millones de dólares. El costo del túnel son 1.250 millones de dólares. Entonces nuestra propuesta, sabiendo que conseguir 40 millones de ciencia es algo difícil, fue intentar convencer a las autoridades de que era un overcost chico comparado con el costo del túnel, y ver si la parte de obra civil podía entrar dentro del proyecto túnel, y que desde ciencia nos ocupamos de los instrumentos y de la parte científica del laboratorio. Y lo hemos logrado. Entonces la idea es que la financiación del laboratorio en sí
vaya a la par de la financiación del túnel, o sea, es un préstamo del BID. Estamos en esa fase final, estamos esperando el aval de Hacienda de Chile. En teoría están todas las luces verdes. Entonces, probablemente de acá a un mes y medio tengamos la confirmación de que el laboratorio Andes se va a hacer. Eso es nuevito, ¿no? Hace más o menos un mes que tenemos esa información. Entonces, obviamente, las cosas se aceleran de repente, ¿no? Durante 6 años estuvimos siempre a la espera de saber si se iba a poder hacer o no. Como científicos de física estamos acostumbrados a proyectos que duren 10 años, donde tenemos colaboración de 100 o más físicos. Entonces, no es un problema para nosotros, pero digamos, para otras comunidades, 10 años siempre parece mucho. Entonces, cuando, por ejemplo, me acerqué a la comunidad Geo al principio en San Juan, también en Mendoza, en Buenos Aires, el plazo de 10 años, sabiendo que además el laboratorio estaba lejos de estar seguro, no hizo avanzar mucho. Hoy en día, tocó madera, hay realmente muy buenas chances de que se haga el laboratorio, y si se hace de acá a 2 meses, tenemos que cerrar el diseño del laboratorio. Entonces, ahora o nunca es el momento en el cual los que están interesados por eso tienen que subirse al barco. El laboratorio en sí, nuestro de alguna manera, además de esa parte subterránea donde van los experimentos, tiene laboratorio de apoyo afuera, donde uno trabaja y vive, salvo cuando tiene que trabajar en el detector en sí. La idea es tener uno en Chile y uno en Argentina. El de Chile sería más grande y en La Serena, un lugar con buen acceso internacional. El de Argentina más chico pero más cercano, o sea, más operativo, en Rodeo. También hay mucho trabajo una vez que el laboratorio se confirma, que es hacer toda la parte académica, los enlaces con formación de recursos humanos. Tenemos 10 años después para formar esos recursos humanos. Centro de visitante, es tener un centro de vanguardia en el país, entonces también es permitir a estudiantes secundarios ir a un lugar donde hay detectores de vanguardia y no solamente los estudiantes de doctorado que podemos mandar al CERN o en Ginebra o donde sea. Entonces hay realmente mucho trabajo de acá a 10 años una vez que se firme, pero ahora es el momento en el cual hay que cerrar el diseño. Logramos avanzar hasta ahí gracias a mucho apoyo internacional. Hay un gran interés de la comunidad internacional en física de partículas para hacer un laboratorio en el hemisferio sur. Hay mediciones que solamente se pueden hacer en el hemisferio sur. Entonces, digamos, hay un par de premios Nobel en la lista de apoyo. O sea, fue algo que nos ayudó a avanzar. Tenemos el apoyo del MinSit, del CONICET, de la Academia de Ciencia, de la Asociación Física Argentina, y del equivalente en todos los países involucrados. Y grupos en sí que manifestaron su interés en trabajar en Andes, y eso nos permitió mostrar que no era solamente un interés internacional, sino también un interés local. Entonces, ahora la última parte de esa charla le voy a hablar de la parte geo, de lo que a lo mejor más les interesa. Obviamente yo de geo no sé nada, entonces no les voy a decir lo que se podía hacer ahí porque no sé, ¿no? Lo que sí les puedo contar es que tuvimos nuestro 5º workshop internacional hace un poco más de un mes en Buenos Aires. Ahí hubo 3 personas que trabajan en el laboratorio subterráneo haciendo cosas de geofísica en Alemania y en Italia. Entonces, dos alemanes y un italiano que vinieron a darnos unas charlas de cosas que hacen ahí. Y se pusieron de acuerdo en armar una primera propuesta que nos mandaron hace una semana. Entonces tenemos un primer draft de una cosa que les interesaría hacer a ellos. Creo que trabajan también bastante acá, entonces a lo mejor ya conocen los nombres que están ahí. Y bueno, es un documento cortito de 4 páginas. Julio, agosto son vacaciones de verano en Europa, así que tampoco es el momento ideal para ellos para trabajar. Y en ese documento proponen agregar al laboratorio que tenemos pensado, al dibujo que les mostré antes, esa parte que sería la parte dedicada a Geo dentro de Andes.
¿no? La idea es tener una zona totalmente independiente en la cual pueden armar sus experimentos y sus desarrollos, sabiendo que por lo que entendí son mucho más sensibles a la perturbación, digamos, a gente que va caminando por ahí, entonces serían lugares cerrados durante mucho tiempo, por lo menos. Entonces ahí, bueno, en ese dibujo ven que hay varias salitas. La primera es storage, después una sala de operadores, después 2 salas para gravímetros supraconductores, después una galería larga para alejar lo demás de esa zona que puede tener más ruido, una sala abierta a experimentos no previstos en aquel momento, una para sensores que van a medir para todo el tiempo, después un strain meter, long baseline tilt meter, que supongo que ustedes saben más que yo de qué se trata, y un último para los sensores de periodo más corto, lo más lejos posible del túnel. Bueno, ese dibujo, como ven, tiene menos de un mes, entonces es work in progress, está totalmente abierto a lo que ustedes digan. Una posibilidad es pegarlo ahí abajo, ¿no? Lo más lejano posible del túnel carretero. Como pueden ver, no es una cosa chica, ¿no? El tamaño es notable comparado con lo que teníamos antes. En costo no parece ser tanto porque lo más caro, digamos, es volumétrico, casi, depende de la terminación, y las cavernas que tenemos son muy grandes, mientras que esos túneles a priori serían chicos. Pero igual, esa propuesta, estamos hablando de algo cercano al $1.000.000, $1.5 millones. Lo que nosotros tenemos que hacer es llegar a un diseño que parezca interesante, en el cual se pueda hacer lo que quieren hacer, y después ir a convencer a la entidad nacional Túnel Agua Negra que el costo del laboratorio tendría que ser ese, incluyendo la parte geo, ¿no? Entonces, bueno, ahí termino, ¿no? La situación actual. Estuvimos ese último taller en el cual por primera vez estábamos casi seguros de que se va a construir el laboratorio. Tenemos un diseño conceptual, que es el que les mostré, que hizo la empresa Lombardi, la misma que hizo todo el estudio detallado del túnel. Lo tenemos desde hace un poco más de un año ahora. Tenemos este diseño muy preliminar de una extensión geo que fue hecha por 3 personas que, no voy a decir, encontramos de casualidad, pero casi. Ellos tienen varios contactos con gente de acá y ya armaron un grupito con un par de gente más. Yo tengo un par de contactos también más viejos que les voy a pasar para que armen un task force. Entonces, mi idea viniendo acá era saber si alguno de ustedes está interesado en hacer algo ahí, alguno de ustedes conoce a alguien que podría estar interesado en hacer algo ahí, porque tenemos 2 meses para dejar libres sus sueños y hacer lo que quisieran ahí adentro, y dentro de 2 meses no se va a poder hacer más nada. Entonces es ahora o nunca. Ese laboratorio, obviamente cuando se va a construir el túnel, a lo mejor también hay un momento interesante para ustedes de recuperar toda esa roca que van a ir sacando. Y eso también a lo mejor tiene mejores contactos que nosotros, pero si no lo tienen podemos hablar con la gente de la Ivitan y la empresa Lombardi o quien sea que gane la licitación. Nosotros ya hemos obtenido muestras de los sondeos hasta 600 metros que hicieron antes, que fueron necesarios para verificar la radioactividad de la roca, que es un tema que nos interesa para el laboratorio. Entonces ya tenemos algunos contactos en ese tema. Entonces, durante la construcción del túnel, imagino que hay algunas cosas que le pueden interesar, y una vez que el túnel esté y que esté el laboratorio, ese laboratorio va a estar por 50, 100 años, entonces a lo mejor se van a poder hacer cosas que hoy en día parecen imposibles. Eso es muy difícil, ¿no? Pensar en cosas imposibles hoy y planificar espacio para hacer eso.
Pero bueno, si no se hace, no se va a hacer. Así que, bueno, después está toda la parte académica, armar los experimentos, etcétera, pero eso no es de acá a 2 meses, entonces por eso me gustaría enfocar esa charla sobre eso, la urgencia de diseñar algo, si les interesa, si no les interesa, tendremos lo nuestro, que es lo que nos interesa a nosotros, 2 meses para hacer lo que quieren. Así que bueno, eso, estamos frente a una oportunidad única, la ventana está abierta, se cierra en 2 meses, podemos construir un laboratorio de primer nivel mundial, único en su tipo en el hemisferio sur. Una vez que está, va a ser también un centro científico, entonces va a tener un impacto enorme, tanto a nivel científico, nivel académico, nivel divulgación científica, carácter integrador, va a ser un laboratorio agento chileno y lo queremos hacer que se maneje con un consorcio internacional. Hoy en día tenemos mucho contacto con Brasil, con México, con Colombia, pero también con Alemania, Italia, Francia, Estados Unidos, Canadá. Entonces queremos que sea un poco como el CERN que hace física de partículas en Europa, como que sea un centro internacional donde cada país tiene representante y decide la política científica del laboratorio. Entonces, bueno, es algo bastante grande que hasta ahora está avanzando mejor que lo que uno hubiese imaginado al principio. Y bueno, es ahora o nunca. Acá tienen la página web del laboratorio y un mail para contactarnos si están interesados y ya está. Gracias. Si hay alguna pregunta para el doctor Bertú. Allá. Primero te pido disculpas porque entré con la charla ya comenzada, así que tal vez la pregunta que hago es absolutamente tonta porque ya la respondiste. Mi pregunta es si aparentemente lo que van a medir ustedes son neutrinos. Ese es el objetivo principal. ¿Sí? ¿Incluye geoneutrinos? Sí. Sí, ok. Sí. Digamos, los 2 temas que nos interesan, neutrino y materia oscura, en la parte neutrino, lo que queremos hacer, de hecho el geoneutrino es uno de los programas que no está del todo cerrado hoy en día. Entonces es un tema en el cual uno ganaría mucho en tener un detector, por ejemplo, similar al que está ahí, que se llama Borexino, en Italia, pero más grande. Entonces es uno de los 2 proyectos que pensamos flagship del laboratorio, que es hacer un detector de neutrino grande que esté orientado a algún tipo de neutrino solar, neutrino de supernova y geoneutrino. Así que sí. Allá hay otra pregunta. Hola, gracias por la charla. Capaz que me voy a preguntar una cosa así como bastante obvia, pero un laboratorio de estas características en una zona sísmicamente activa, ¿qué sabéis o qué se sabe de eso? Porque por un lado está la cuestión de la gente que va a trabajar ahí, ¿no? La seguridad de los trabajadores, y por otra parte, ¿cómo afectaría la sísmica o, digamos, qué características tendría el laboratorio para que la sísmica no vaya a afectar a las propias medidas también de lo que se vaya a hacer ahí? Gracias. Sí, es un tema obviamente importante, es un tema de interés, creo que hay mucha gente que quiere hacer mediciones ahí justamente porque es una zona sísmica, está el flat slab, no sé qué, o sea, aparentemente hace algo interesante desde el punto de vista geofísico, obviamente para nosotros no es un punto interesante para nada. Dentro del laboratorio, en teoría, no hay ningún problema, ¿no? El único problema es que vas a tener movimientos largos, entonces vas a tener un detector como ese, por ejemplo, que va a sentir una fuerza en una dirección, son muchas toneladas de agua, y que después va a sentir una fuerza en la otra dirección. Y eso no le va a gustar, va a seguir derecho. Entonces hay que diseñar los experimentos en función de eso. Es algo que ya se hace, los 2
los 3 laboratorios principales hoy en día son uno en Italia, se llama Gran Sasso, que está a 20 kilómetros del terremoto del L'Aquila de hace 5 o 6 años, ¿no? Entonces, están en una zona no tan crítica como acá, pero están en una zona seria. El segundo, más importante, donde se hicieron varios de los experimentos de premio Nobel, es Super Kamiokande en Japón, donde también es una zona altamente sísmica. Y el tercero, que está en Canadá, no es una zona sísmica, pero está en una mina, entonces tienen temblores solamente de 4 y pico, pero bastante cercano todo el tiempo. Entonces, cuando uno diseña un experimento, el experimento en sí tiene que estar diseñado para sobrevivir a esas cosas. Entonces, nosotros vamos a trabajar desde el inicio con la gente del túnel. El túnel en sí lo diseña Lombardi y las cavernas están hechas para sobrevivir eso. Y los experimentos, cuando se diseñan, van a tener que pasar por una comisión que verifica la fiabilidad de esos experimentos frente a eventos, y eso lo haremos en combinación con la gente que hace seguridad en el túnel, porque obviamente al tener un laboratorio ahí al lado del túnel, no queremos provocar un problema en el túnel, ¿no? Así que es un tema importante que tenemos presente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, interesantísima la charla. Mi pregunta capaz que es como re tonta para vos porque desconozco totalmente el tema. Pero vos mostraste como que todos los laboratorios estaban en el hemisferio norte. ¿Es por una cuestión puramente económica que están en el hemisferio norte o tiene algo que ver con la detección de neutrinos que sea mejor o piensan que puede variar? O... No. Tiene que ver con el desarrollo de la comunidad, digamos, en tema tanto de física de partículas como astrofísica. La comunidad es mucho más desarrollada en Estados Unidos, Europa que en América Latina. Entonces, por eso tienen y nosotros no tenemos. De hecho, bueno, yo llegué a la Argentina por el Observatorio Pierre Auger en Mendoza, y no sé si sin el Pierre Auger y ya los contactos que tenemos gracias a Pierre Auger, que nos permitieron juntar en pocos meses a unos 50, 60 personas interesadas en Argentina, Chile, Brasil y México, no sé si hubiésemos llegado a donde estamos ahora. Digamos, hoy en día la comunidad de física de partículas, de alguna manera, en América Latina, tiene un tamaño crítico que justifica hacer un laboratorio de $40 millones, donde nosotros no vamos a ser los que van a hacer los experimentos ahí. Nosotros vamos a participar de experimentos internacionales, pero somos suficientes como para tener una contribución importante y hacer crecer la temática en nuestros países, digamos. Es algo que hace 10 o 15 años a lo mejor no se hubiese podido hacer. Entonces, hay un contexto de política científica, digamos, muy presente en eso, y estamos también ahí en el momento justo. ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno, le agradecemos al doctor Bertú por su conferencia.